¿Hay algo peor que morir en combate? La respuesta es sí. En el brutal escenario de la Segunda Guerra Mundial, la línea entre la humanidad y la barbarie se difuminó por completo, y actos que incluían la mutilación de cuerpos se convirtieron en moneda corriente para humillar al enemigo. Por esa razón se desarrollaron hechos atroces que aún hoy conmocionan. Entre ellos podemos encontrar desde la extracción de dientes y orejas hasta la decapitación de soldados japoneses por parte de algunos combatientes estadounidenses. Motivados por el odio, el miedo y un código de guerra distorsionado, algunos marines se dedicaron a profanar los cuerpos de los enemigos. Este siniestro accionar todavía pesa como una mancha oscura para Estados Unidos, que se avergüenza de las atrocidades cometidas por sus soldados. En este video de historia militar, intentaremos desentrañar el misterio detrás de estos hechos vandálicos que nos hacen preguntarnos si tanta brutalidad y salvajismo son elementos centrales del comportamiento humano. Te advertimos que la entrega de hoy desafía los límites de la crueldad, por lo que te recomendamos precaución. Tap's got a shitload of gold in his teeth. Gold is what? $30 an ounce? La Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento que no solamente sucedió en Europa. Asia también fue escenario de una brutal masacre y desolación. En el campo de batalla, donde el rugido de las armas y el clamor de la guerra lo ensordecen todo, se desarrollaron actos de barbarie que aún hoy resuenan con fuerza en los testimonios de quienes los vivieron. Entre ellos se encuentran las escalofriantes confesiones de soldados estadounidenses sobre la mutilación de cuerpos de tropas japonesas caídas. Esas son las verdaderas voces del horror. Sus relatos, impregnados de dolor y remordimiento, son capaces de transportarnos a un escenario macabro e incomprensible. Escenas grotescas de extirpación de cueros cabelludos y profanación de cadáveres emergen de sus memorias. Estos testimonios desafían la comprensión de la psique humana, que es capaz de romper los límites de la maldad en condiciones de combate. Una de estas confesiones desgarradoras proviene de un soldado estadounidense, quien en una carta a su esposa relata con crudeza la mutilación de un enemigo japonés. Le corté la cabeza y la llevé conmigo durante un tiempo. Luego la tiré. Sus palabras, cargadas de una mezcla de orgullo y horror, reflejan la deshumanización que permeaba algunos sectores del ejército estadounidense en el Pacífico. Este cruel testimonio fue recogido en los primeros enfrentamientos entre los norteamericanos y los asiáticos. Otro soldado describe con frialdad la práctica de convertir cabezas japonesas en artículos hogareños. Los cráneos eran bastante buenos ceniceros. Solíamos cortarlos por la mitad y luego pulirlos. Su relato, despojado de cualquier rastro de empatía, da cuenta del profundo odio y disociación en que se encontraban inmersos algunos soldados que estuvieron en el frente de batalla. Sin embargo, en medio de estas atrocidades, también encontramos voces que se alzaron para denunciar estos actos de locura y salvajismo. Un sargento estadounidense reaccionó con horror ante la mutilación de un soldado japonés por parte de sus comandados. Me sentí asqueado. No podía creer lo que estaba viendo.
A pesar de ser un testimonio valiente, es aterrador pensar que esta voz en disidencia se trataba de una excepción a la regla. Los relatos más habituales cuentan de forma repulsiva cómo los marines profanaban los cuerpos japoneses de formas inimaginables. En sus conversaciones los soldados los llamaban cínicamente cadáveres trofeo. Lejos de honrar a los muertos, algunos recurrieron a prácticas macabras que convertían los cadáveres en tétricos botines de guerra. Una de las más comunes era la extracción de orejas y dientes de los soldados japoneses caídos. Estas partes del cuerpo se coleccionaban como premios y se enviaban a casa como morbosos souvenirs, o incluso se convertían en objetos de apuestas. La deshumanización del enemigo era tal que sus restos eran vistos como elementos sin valor, despojados de cualquier dignidad. Veamos una recreación escalofriante. Christ, put him out of his misery! Fuck off! Makes it easier. Otra sanguinaria práctica era la decapitación, que cargada de un simbolismo primitivo, buscaba aterrorizar al enemigo y demostrar la superioridad militar estadounidense. El caso más ejemplar fue registrado fotográficamente por un corresponsal de la revista Life. El retrato es desgarrador. La cabeza seccionada de un enemigo a los pies de un tanque norteamericano. En estos momentos es cuando uno comprende el valor de la frase «Una imagen vale más que 1000 palabras». La profanación de los cuerpos era tan común como despreciable. Los cadáveres nipones eran mutilados, se les arrancaban los ojos, se les cortaban las lenguas y se les realizaban otras atrocidades. Las más simbólicas y repudiables eran orinar sobre los cuerpos o violar los restos de las civiles japonesas. Estas acciones, impulsadas por el odio y la sed de venganza, buscaban humillar al enemigo y negarle la paz incluso en la muerte. Entre los casos más extremos se destacan los que cuentan que algunos marines realizaban estas prácticas despiadadas sobre enemigos que aún estaban con vida. Los gritos de desesperación y dolor de las víctimas aún resuenan en las pesadillas de quienes sienten culpa de los horrores cometidos. Es válido preguntarse, ¿en qué momento se plantó la semilla del odio que engendró estos actos inhumanos? Las naciones se enfrentaban en una lucha sin cuartel en el campo de batalla. Sin embargo, había peleas que se daban en otros ámbitos. El odio y la propaganda fueron una de las armas más poderosas durante la guerra. No solo se dirigían a los enemigos políticos, sino que además se centraban en grupos étnicos específicos. Entre ellos, los soldados japoneses fueron víctimas de una de las campañas de deshumanización y racismo más grandes por parte de Estados Unidos. Entre los elementos utilizados a modo de publicidad, se encontraba material filmado por los mismos soldados en el terreno de batalla, donde cosificaban a los combatientes enemigos. La propaganda norteamericana de la época retrataba a los japoneses como animales salvajes, seres inferiores incapaces de comprender las normas de una guerra civilizada. Sin embargo, esto era solo una excusa de los medios estadounidenses para justificar la violencia extrema. Esta cosificación, difundida por medio de carteles, películas y discursos, buscaba respaldar el desprecio hacia el enemigo. El racismo preexistente en Estados Unidos también jugó un papel crucial.
Normas discriminatorias como la Ley de Exclusión Asiática de 1924 habían creado un clima de hostilidad y prejuicio hacia las personas de origen oriental, sobre todo japonesas, lo que se intensificó durante la guerra. El caldo de cultivo de resentimiento y discriminación racial necesario estaba dado. La mutilación, la profanación y la colección de trofeos macabros de la que hemos hablado se convirtieron en una manera de expresar el odio y la superioridad percibida sobre los japoneses. La crudeza del combate en el Pacífico, donde cada lado infligía pérdidas terribles al otro, también alimentó un deseo de venganza y brutalidad. En este contexto, un crimen de guerra a traición marcaría para siempre la relación entre Estados Unidos y Japón. El ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. La furia y el dolor que este acto infligió en el corazón de los norteamericanos encendió un propósito de revancha que se extendió a los campos de batalla en Oriente. La manera de expresar el enojo y el deseo de venganza por el ataque a la base naval estadounidense, como ya hemos visto, es de las más atroces registradas a lo largo de la historia del siglo XX. La mutilación de los cuerpos enemigos no solo violaba los principios básicos del derecho internacional y las convenciones de guerra, sino que también alimentaba un ciclo de violencia y odio que solo podía conducir a más sufrimiento, del cual parecía imposible salir. Es fundamental destacar que estas atrocidades representan el comportamiento de la mayoría de los soldados estadounidenses, pero no de todos. Muchos de ellos lucharon con honor y respeto hacia sus enemigos, incluso ante la mirada juzgadora de sus compañeros. Esto también significaba un peligro, ya que muchos marines eran capaces de torturar a sus compatriotas, acusándolos de traidores a la nación por no humillar los restos del enemigo. Esto demuestra claramente que las heridas de la batalla no son solo físicas. Las experiencias traumáticas de la guerra también marcaban profundamente las mentes y la psiquis de los soldados que luchaban. La exposición constante a la muerte, el horror y la deshumanización tuvo un impacto psicológico devastador en muchos marines estadounidenses y los empujaba al borde de la locura. Es sabido que el estrés postraumático, los trastornos de ansiedad y la depresión eran compañeros comunes de los combatientes que regresaban a casa después de la guerra. Las atrocidades que presenciaron y cometieron dejaron cicatrices imborrables en sus almas, atormentándolos con pesadillas, recuerdos repetitivos y sentimientos de culpa. Sin embargo, poco se habla de que estas alteraciones psíquicas también operaron en el campo de batalla. Estos desequilibrios mentales generaron el escenario perfecto para que los militares norteamericanos cedieran a sus más bajos instintos. ¿De qué otra manera puede explicarse la acción de tener a un enemigo moribundo en el suelo y cortarle las mejillas desde la comisura de la boca hasta la oreja para sacarle unos dientes a modo de trofeo? Está claro que no estamos justificando de ningún modo este accionar. Así como explicamos el racismo presente en el imaginario de los combatientes, se trata de dar el contexto completo en el que sucedieron estas atrocidades. Otro elemento existente que es fundamental es que las tropas imperiales japonesas eran tan despiadadas como sus enemigos. Esto alimentó la fantasía de que los nipones eran animales salvajes que no merecían gestos de humanidad. Motivados por las atrocidades cometidas por las milicias japonesas, como la masacre de Nankín o la brutalidad en las Islas Salomón, algunos soldados estadounidenses recurrieron a los actos de barbarie que venimos describiendo como una forma de equilibrar la balanza.
Es cierto que los prisioneros norteamericanos también fueron humillados por el ejército japonés y ejecutados de formas brutales, como muestra una de las fotos más famosas de la Guerra del Pacífico, pero lamentablemente no la única en recrear las atrocidades que los japoneses hacían con los cadáveres norteamericanos. Sin embargo, esto de ninguna manera es una fundamentación a la respuesta norteamericana. La idea de que la era una forma de retribución justa por los crímenes japoneses se propagó entre las tropas, alimentando un ciclo de violencia que escaló hasta niveles impensados. Recordemos que estos rituales extremadamente brutales no eran actos privados. Eran muy celebrados en el interior de los escuadrones y los trofeos o botines se exhibían orgullosamente como medallas de honor. Era una imagen corriente y aterradora ver las entradas de los campamentos ornamentadas con cráneos, orejas, dientes y ojos conseguidos de cuerpos japoneses profanados. Esto habla de que los soldados no eran víctimas de una emoción violenta, sino que disfrutaban y planificaban la obtención de estos siniestros tesoros. Entre otras acciones inverosímiles, los marines hacían estallar en pedazos los cadáveres enemigos para repartirse el botín, como vamos a ver en el material de archivo a continuación. Las motivaciones detrás de estas acciones eran complejas y diversas. Algunos marines buscaban preservar un recuerdo de la guerra, una prueba tangible de su participación en el conflicto. Otros veían estos objetos como medallas de victoria, símbolos de su superioridad sobre el enemigo. La elaboración de estos macabros souvenirs variaba según la creatividad y la brutalidad de cada soldado. Como ya contamos, algunos se limitaban a extraer orejas o dientes de los cuerpos con los que elaboraban collares o amuletos. Era muy común enviarle estas artesanías a la familia. Es increíble la anécdota de una madre que recibió una oreja japonesa y decidió clavarla en la puerta de su casa para que los vecinos supieran que su hijo era un héroe. La locura de la guerra no solo se encontraba en el campo de batalla. Los marines que practicaban la decapitación conservaban las cabezas como trofeos grotescos. Por lo general se ocupaban de deshacerse de la carne y la piel, porque era muy inconveniente contar con un souvenir en estado de putrefacción. Las técnicas utilizadas eran poner el botín en una hoguera y esperar que el fuego haga el trabajo, o dejarlos a la intemperie y que las hormigas comieran la carne. Una vez que el cráneo no tenía restos de tejido, se lo limpiaba profundamente y luego se lo trataba con soda cáustica para que quedara reluciente para su exposición. Los soldados más creativos realizaban ceniceros o adornos con las calaveras. Una fotografía tan aterradora como ilustrativa muestra a una joven mujer norteamericana estudiando con un cráneo japonés en su escritorio, regalo de su novio que continuaba en el frente de batalla. Pero este no fue el único caso. Simon Harrison, the writer of Skull Trophies of the Pacific War, Transgressive Objects of Remembrance, recounts the story of a Japanese skull gathered at Guadalcanal that one Marine handed down to the next generation. Nicknamed Oscar and autographed by dozens of servicemen, the skull had been lacquered and occupied a middle-of-the-shelf place of honor in the collector's home. También se cortaban manos, piernas y otras partes del cuerpo. Luego los huesos se utilizaban para realizar otras manualidades como adornos, dagas o utensilios. Se cuenta que en 1944, el entonces presidente Franklin Roosevelt recibió un regalo que le heló la sangre.
un abrecartas hecho con el hueso del brazo de un soldado japonés. El obsequio, proveniente del representante estadounidense Francis E. Walter, no solo ofendió la sensibilidad del presidente, sino que desató su ira. Roosevelt ordenó de inmediato la devolución del objeto y exigió que se le diera un entierro digno al soldado caído. A pesar de que las autoridades preferían no condenar el accionar salvaje de sus tropas, debieron tomar represalias por los constantes casos reportados que seguían sucediendo, cada vez con mayor intensidad y que generaban indignación en la sociedad. Los altos mandos estadounidenses no podían permanecer impasibles ante cada uno de los casos barbáricos. Se tomaron medidas para investigar estos crímenes de guerra y castigar a los responsables. Sin embargo, la respuesta no fue ni constante ni contundente. En algunos casos, los soldados que mutilaron o profanaron cuerpos japoneses fueron sometidos a cortes marciales y condenados a penas que iban desde la baja deshonrosa hasta la prisión. Pero en otros casos, las investigaciones no prosperaron y las sanciones fueron extremadamente leves, lo que generó controversia y críticas. Las razones de esta disparidad en las represalias son complejas. La dificultad para reunir pruebas o la falta de testigos obstaculizó la identificación y el enjuiciamiento de los responsables. Además, la presión social o política pudo haber influido en las decisiones de las autoridades. Recordemos que la mayoría de la sociedad consideraba a los japoneses como infrahumanos debido a la propaganda imperante. Es relevante destacar que a pesar de las inconsistencias en la respuesta oficial, las atrocidades cometidas contra los cuerpos de los soldados japoneses no fueron toleradas en absoluto por las autoridades estadounidenses. Se hicieron esfuerzos para investigar los crímenes de guerra y castigar a los responsables, y así darle un ejemplo a la ciudadanía y a las tropas militares. Sin embargo, lejos de convertirse en actos aislados, estos ultrajes se repitieron en diversos frentes de batalla del Pacífico hasta el fin de la guerra. Desde las Islas Salomón hasta Okinawa, los soldados norteamericanos mutilaron cuerpos japoneses con una frecuencia alarmante, creando una atmósfera de terror y brutalidad que caracterizó algunos de los combates más feroces de la guerra. Comprender las motivaciones detrás de estos atentados morales requiere adentrarse en las complejas mentes de los soldados que las cometieron. Influenciados por una combinación de factores como la conmoción de la guerra, la desnaturalización del enemigo, la propaganda y la búsqueda de trofeos, algunos marines justificaron sus acciones bajo diversas premisas. Expuestos a la muerte y la violencia de forma constante, pudieron recurrir a actos extremos de profanación de cuerpos como una manera de lidiar con el trauma y la deshumanización que los rodeaba. Solamente eso explica las imágenes reiteradas que provenían del campo de batalla. Sin embargo, es importante reconocer que estas explicaciones no son excusa para las atrocidades cometidas. La violencia contra los cuerpos de los enemigos caídos nunca es justificable y solo genera más dolor. Al analizar las motivaciones detrás de estos hechos, buscamos comprender el contexto en el que se cometieron y aprender de las lecciones del pasado. La guerra, con su crudeza y violencia, puede deshumanizar a los individuos y llevarlos a cometer acciones terribles. Aunque es cierto que en el momento algunos norteamericanos se alzaron en contra de estos actos salvajes, la mayoría de los veteranos guardaron silencio durante décadas, atormentados por los fantasmas de sus acciones.
No fue hasta muchos años después que algunos excombatientes finalmente encontraron la valentía para expresar su arrepentimiento. En sus memorias de 1981, el biólogo estadounidense E.B. Sledge describe escenas dantescas que presenció en el campo de batalla. Soldados cortando la mano a un japonés muerto, orinando en la boca de otro cadáver y disparando a una anciana indefensa. La reflexión del marín retirado era contundente. La feroz lucha por la supervivencia erosionó la apariencia de civilización y nos convirtió a todos en salvajes. Este tipo de declaraciones hacen eco en rumores como, por ejemplo, que los soldados norteamericanos usaban perros para desmembrar cuerpos de tropas enemigas caídas. Las cicatrices de la guerra no se limitaron a los recuerdos de los veteranos, sino que hay marcas evidentes que no sanarán jamás. En 1984, cuando los restos de soldados japoneses fueron repatriados desde las Islas Marianas, un escalofriante descubrimiento sacudió a la comunidad. Aproximadamente el 60% de ellos carecía de cráneo. Un hecho similar se repitió en Iwo Jima, donde también se encontraron numerosos cadáveres de soldados nipones mutilados a los que les faltaba la cabeza. Al día de hoy, Estados Unidos todavía siente vergüenza y remordimiento al hablar de este tema. Los japoneses, por su parte, fieles a su filosofía de vida, padecen en silencio no poder llorar a sus muertos de forma digna. Los nipones saben que los crímenes de guerra cometidos por ellos mismos han sido igual de inhumanos que los de los norteamericanos. Por esa razón intentan no romper el equilibrio, compartiendo una culpa que nunca será saldada. Después de haber narrado esta cara aterradora y poco conocida de la Segunda Guerra Mundial, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo video.